Bien, muy buenas tardes con todos. Por favor, agradecería si todos pueden oírme correctamente. ¿Me pueden confirmar, por favor, si todo Sí se está ok? escucha, sí se escucha. Ok, ok, muchas gracias. Bien, el día de hoy vamos a llevar a cabo la presentación acerca de escala de infracciones para farmacias y boticas, acorde a la normatividad vigente. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista normativo, la problemática que muchos establecimientos farmacéuticos presentan es el desconocimiento del tema normativo acerca de la autoridad competente. Entonces, con nosotros hablamos específicamente, pues, ¿no?, de la escala de infracciones para boticas y farmacias. Tenemos que basarnos en el aspecto legal. Uno de los criterios importantes del aspecto legal es acerca del conocimiento del aspecto normativo cuando hablamos de las competencias. Por ejemplo, a nivel en nuestro país, en el tema de inspecciones, de la evaluación, de la fiscalización, estamos englobados a nivel del MINSA, del Ministerio de Salud, bajo la competencia de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que vendría a ser, bueno, la DIGEMI. La DIGEMI es el ente regulador. Por debajo de DIGEMI hay órganos desconcentrados y hay autoridades regionales de salud. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿cuál es la competencia de DIGEMI en nuestro país? La función o la competencia es asegurar la calidad del medicamento, y esto va a conllevar desde la producción a nivel de laboratorios, la distribución a nivel de droguerías y la dispensación a nivel de farmacias y boticas. Entonces, cabe resaltar que el órgano ejecutor, el órgano fiscalizador, que va a estar bajo la supervisión propiamente del Ministerio de Salud, viene a ser DIGEMI. Ahora, la DIGEMI tiene competencia solo sobre droguerías y laboratorios. La pregunta sería, ¿quién tiene la facultad de inspeccionar, supervisar, fiscalizar y sancionar a las farmacias y boticas? Y aquí específicamente estaríamos hablando, pues, ¿no?, de los órganos desconcentrados. Cuando hablamos de órganos desconcentrados, hablamos, por ejemplo, del tema de las DIRIs. A nivel de Lima Metropolitana existen 4 DIRIs, ¿no? La DIRIS Lima Sur, la DIRIS Lima Norte, la DIRIS Lima Centro y la DIRIS Lima Este. Estas 4 DIRIs van a tener bajo su jurisdicción diferentes distritos, y la facultad de inspeccionar las farmacias y boticas están a cargo de ellos. Ahora, cuando nosotros hablamos fuera de Lima Metropolitana, estamos hablando a nivel de Lima región u otras regiones, hablamos de las autoridades regionales de salud, lo que se consideran como las DIRESas. Entonces, si yo recibo la visita, ¿no? Tengo mi establecimiento, por ejemplo, en Comas, quien voy a recibir la visita de la entidad reguladora o fiscalizadora no va a ser DIGEMI, sino va a ser de la DIRIS. Y como estamos hablando de Comas, ¿no? Caraballo o Los Olivos, estos distritos pertenecen a la DIRIS Lima Norte. Si, por ejemplo, yo tengo mi botica en Vía El Salvador, Vía María del Triunfo, estaríamos hablando que el órgano desconcentrado o la DIRIS que me va a supervisar vendría a ser la DIRIS Lima Sur. Si yo tengo, por ejemplo, mi botica en el Agustino, por ejemplo, en Manchay, ¿no? La DIRIS que me va a supervisar vendría a ser la DIRIS Lima Este. Si yo tengo mi botica, por ejemplo, en Miraflores, Breña, Lince, estaríamos hablando de la DIRIS Lima Centro. Entonces, cada distrito está supervisado bajo los órganos desconcentrados como son las DIRIS. Entonces, farmacias y boticas, DIRIS; droguerías y laboratorios, DIGEMI, ¿correcto? Pero ojo, tanto DIGEMI como las DIRIS o las DIRESAS fuera de Lima se basan en un tema normativo para poder supervisar e inspeccionar los establecimientos farmacéuticos. Entonces, las funciones específicas que se tiene como entidad reguladora, fiscalizadora, es favorecer en el control y vigilancia sanitaria, ya sea a los establecimientos farmacéuticos,
para llevar a cabo el tema de las pesquisas de productos con el fin de verificar la calidad del producto. Ahora, cuando nosotros hablamos de calidad, estaríamos tomando en cuenta que los productos que se van a supervisar son productos que deben ser adquiridos, ¿no?, de un establecimiento farmacéutico, como el caso de un laboratorio o una droguería, bajo un documento que puede ser la factura, ¿no?, para poder conllevar a que el producto que se está obteniendo es un producto de procedencia legal. ¿Por qué hablo tanto del tema de factura? Porque hay boticas y farmacias que prefieren comprar con boleta. Y estos productos que se adquieren con boleta, si bien es cierto, es un documento probatorio, ¿no? Documento o para llevar a cabo un tema contable, pero cuando va la autoridad competente, en este caso la DIRIS, a supervisar una botica o una farmacia y presentan boleta, en la boleta la información es muy ambigua, no vas a tener toda la información correspondiente al producto. Lo que sí se puede evidenciar en una factura, por ejemplo, el nombre del producto, la presentación, el número de lote, la fecha de vencimiento, el registro sanitario. Entonces, hay mayor información para poder hacer el contraste, ¿no?, del producto con el documento probatorio. Pero en cambio, en una boleta, la información es muy ambigua. Solamente va a aparecer el nombre del producto, el precio unitario y el precio por cantidad si estoy comprando de 2 a más cajas del producto. Entonces hay que tener un poco más de cuidado porque la autoridad competente cuando va a supervisar la farmacia o la botica lo que te va a solicitar es el tema de facturas, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos la competencia que tiene, pues, ¿no?, DIGEMIT como ente regulador, es supervisar que los productos o los medicamentos sean productos seguros, eficaces y de calidad. Ahora, ¿por qué hablo de eficacia y de calidad? Porque netamente la seguridad y la confiabilidad de esos productos, que son productos legales, va a permitir que la eficacia sobre el tema patológico, sobre la enfermedad, sea, pues, ¿no?, de poder conllevar a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y cuando hablamos del tema de calidad, si bien es cierto desde el punto de vista administrativo, calidad refiere a cumplir o satisfacer las necesidades del consumidor final, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo tanto del tema de seguridad, eficacia y de calidad? Porque se ha comprobado que mediante inspecciones hay lugares de dudosa procedencia donde se obtienen productos. Por ejemplo, ¿no?, El Hueco, existen, por ejemplo, algunos centros comerciales Unicachi, Las Malvinas, que hay productos de dudosa procedencia. Y cuando hablo de productos de dudosa procedencia, por ejemplo, cuando son productos borrados, productos de procedencia pública del MINSA, de instituciones de las Fuerzas Armadas, ¿no?, Fospoli, de la policía, entre otros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho tino, saber dónde yo voy a adquirir los productos farmacéuticos. La base legal que estábamos haciendo mención hace un instante es acerca de la Ley General de Salud, las competencias que tiene, bueno, cada profesional de salud en la Ley 26842, ¿no? En esta ley, la Ley General de Salud nos dice, bueno, las competencias que tiene tanto cada profesional de salud, los profesionales prescriptores y los no prescriptores. Por ejemplo, cuando hablamos de prescriptores, hablamos, por ejemplo, del médico, hablamos del odontólogo, hablamos de los obstetras, ¿no? Y cuando hablamos de los no prescriptores, estamos hablando, pues, ¿no?, de los enfermeros, de los químicos farmacéuticos. Entonces, cada uno tiene su competencia laboral y hasta qué facultades yo puedo realizar un tema laboral desde de mi profesión respectiva. También hablamos, por ejemplo, de la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y esto se va a basar en la ley 29459, ¿no?, donde se contempla que los productos farmacéuticos deben reunir condiciones básicas para ser considerados como productos de calidad. También hablamos, por ejemplo, del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, el Decreto Supremo 014-2011 SA, y también las modificatorias que ha habido en el Decreto Supremo número 002-2012 SA, ¿no? Ha habido algunas modificatorias en base a los requisitos, en base a los requisitos mínimos que se tienen que presentar frente a una autorización sanitaria. Y también existe, ojo,
el reglamento para el registro de control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Y aquí hablamos del Decreto Supremo 016-2011. Más que todo se basa este Decreto Supremo en qué? En llevar a cabo los requisitos mínimos, ¿no? O para poder tramitar la autorización o el registro sanitario de algún producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario, ¿no? Y esto trae como consecuencia, pues, ¿no? Según el texto único de procedimientos administrativos, sumado, pues, ¿no? Al BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Ahí donde se establecen cuáles son los requisitos para tramitar, por ejemplo, el registro sanitario de un producto farmacéutico, de un dispositivo médico, un producto según la característica, un equipo biomédico, entre otros. La diferencia entre el Decreto Supremo 014 y el Decreto Supremo 016, ¿en qué se basa? En que el Decreto Supremo 014 habla de todos los establecimientos, cuáles son las condiciones mínimas para autorización sanitaria, cuál es la competencia del director técnico, cuál es la competencia del químico farmacéutico asistente, en caso lo tuviera, ¿no? Entonces, el Decreto Supremo 014 tiene que ver, por ejemplo, requisitos mínimos para aperturar un laboratorio, requisitos mínimos para aperturar una droguería, requisitos mínimos para una botica, una farmacia, para autorización, los botiquines, los almacenes especializados, o también los servicios de farmacia o unidades productoras. Entonces, mientras que uno se ve en el tema infraestructura, la de 016 tiene que ver con el tema del registro, ¿no? Y control y vigilancia de los productos farmacéuticos. Entonces, cuando yo establezco el conocer la norma o la base legal, nos va a dar una idea, un criterio muy importante de saber por qué me están sancionando, ¿no? Ahora, las sanciones están establecidas en base a, al porcentaje de la UIT, ¿no? Tengo conocimiento que la UIT este año está establecido en 4.400 en promedio. Entonces, la autoridad competente, ya sea en el caso de droguerías y laboratorios, bajo DIGEMI, lo sancionan no por monto económico, sino establecido en unidades impositivas tributarias, en UITs, ¿ya? Y las sanciones pueden ir desde 0,5, una UIT, 3 UITs, 5 UITs, 10 UITs, dependiendo la complejidad. Lo mismo que sucede de DIGEMI sobre laboratorios y droguerías, lo mismo sucede a nivel de boticas y farmacias, pero ya no va a ser DIGEMI quien lo sancione, sino quien va a ser a nivel de Lima Metropolitana, los órganos desconcentrados, las DIRIS, y a nivel ya del interior del país, las DIRESAS, ¿no? Las autoridades regionales de salud. Otro de los aspectos también de la base legal es la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, la Ley 2744 y sus modificatorias, el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos, la Resolución Ministerial 0599, Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento, la Resolución Ministerial 58599, la Política Nacional de Medicamentos, Resolución Ministerial 1240-2004, el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Salud, ¿no? Y sus órganos desconcentrados y organismos públicos, el Decreto Supremo 017-2005. Entonces, hay ocasiones que cuando uno recibe una resolución y evidencia, bueno, el monto en UIT, y luego establecen, basado en la ley y tal, entonces uno ya comienza a deducir en qué he fallado o en qué he cometido la falta, ¿no? Ahora, cabe resaltar también que se suman otros aspectos legales. Por ejemplo, incumplimiento, ¿no? Al manual de buenas prácticas de dispensación. Y esto es algo muy sumamente complejo. ¿Por qué motivo? Porque se ha comprobado que en las cadenas, por ejemplo, quien realiza el tema de dispensación no es el químico farmacéutico, sino más bien son los técnicos en farmacia. Y esto ante una inspección inopinada puede traer como consecuencia, pues, ¿no? Que se someta a una amonestación o a una sanción respectiva dependiendo la gravedad. También hablamos en la base legal la directiva sanitaria que reglamenta los estudios de estabilidad de medicamentos, según con la resolución ministerial 805-2009. También hablamos, por ejemplo, de las normas referentes al sistema de información de precios o del observatorio de precios, ¿no? La resolución ministerial 040-2010. También hablamos, por ejemplo, del tema de las certificaciones de buenas prácticas de manufactura,
a nivel de laboratorios nacionales y extranjeros, con la resolución ministerial 737-2010. Ahora, lo que voy a desarrollar el tema de hoy propiamente es la escala de infracciones. Entonces vamos a ver infracciones no solamente a nivel de boticas y farmacias, sino también vamos a ver cuál es la problemática y cuánto es la diferencia entre una botica y una farmacia y una droguería y un laboratorio, ¿no? ¿Qué tanta es la diferencia económica que se puedan sancionar dependiendo, en algunos casos, el incumplimiento de esta base legal? A ver, otro de los aspectos importantes que vamos a tomar en cuenta viene a ser, pues, ¿no? El tema de las certificaciones, ¿no? Se ha establecido que tanto para farmacias y boticas se considere el tema de certificaciones cuando se va a llevar a cabo el tema, por ejemplo, a ver, hasta cierto punto, cuando nosotros hablamos a nivel de boticas y farmacias, se consideraba anterior a la norma que solamente las boticas y farmacias bastaba con su autorización sanitaria. Entra en vigencia el 23 de enero del 2011 el Decreto Supremo 014 y hay un cambio específico donde establece que los establecimientos farmacéuticos, tales como farmacias o boticas, considerados como oficinas farmacéuticas, aparte de la autorización o de la resolución de autorización sanitaria de funcionamiento, debe tener un tema de certificación. Ahora, ¿la certificación en qué se basa? En una inspección por la entidad reguladora, donde se puede evidenciar el correcto cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, el correcto cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación y el correcto cumplimiento de las buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿no? Entonces, la norma establece bien claro, el Decreto Supremo 014-2011 CA dice, ya no solo basta con la autorización sanitaria de funcionamiento, ahora todas las farmacias y boticas consideradas como oficinas farmacéuticas deben certificar en estas tres buenas prácticas. Hasta cierto punto se generaron cronogramas para que dependiendo de los distritos y dependiendo de la jurisdicción, podrían solicitar el tema de las inspecciones. Entonces, a la actualidad ya no hay cronograma en ninguna DIRIS, sino más bien que ya cada uno presenta el expediente según la necesidad y según el criterio o libre albedrío, ¿no? Lo que se considera. O sea, quiere decir, al criterio personal del establecimiento farmacéutico. Me voy a someter a una inspección. Ahora, ¿qué sucede? Muchos de los establecimientos, en el caso de las cadenas, no se presentan. ¿Por qué motivo? Porque yo para ver el cumplimiento de las buenas prácticas de dispensación hago una compra simulada. Entonces, la autoridad competente no va a ir con su chaleco, con su identificación, con su fotoche, sino que va como un consumidor común y corriente, ¿no? Y va y solicita un producto, ya sea con receta o sin receta, en mano. Entonces, pide un producto, ¿y qué es lo que sucede mucho en las cadenas? A veces uno va y el producto le cambian, ¿no? Por ejemplo, según la receta, está prescrito en denominación común internacional, en genérico. Entonces, el personal de la cadena agarra para generar mayor rentabilidad, eh, llegar a su cuota mensual, y por ende recibir, pues, ¿no?, los bonos adicionales a su monto establecido, pues, ¿no?, en su pago, eh, tienen la obligación propiamente de generar la venta de su línea propia y te cambian la receta. Entonces, cuando nosotros hablamos de las buenas prácticas de dispensación, se establece que quien la realiza es el químico farmacéutico. Primer punto. Ahora, en el caso real, no lo realiza el químico farmacéutico, lo realiza el técnico en farmacia. Y aparte que lo realiza el técnico en farmacia, tiene comete el segundo error en llevar a cabo la venta de producto, ¿no? Y no llevar a cabo la venta según lo que está escrito, pues, ¿no?, en la receta. Entonces, ese también es otra falta. Entonces, cuando nosotros hablamos de que por qué las cadenas no están certificadas en buenas prácticas de oficina farmacéutica, porque se va a hacer una compra simulada, ver si verdaderamente se está cumpliendo el tema de las buenas prácticas de dispensación. Ese es uno. Entonces, una vez que se realiza la compra simulada, el inspector junto con el colega ingresan al establecimiento y van a ver las condiciones, ¿no? Cómo están el interior del establecimiento, ¿no?
también se va a hacer una trazabilidad acerca de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Por ejemplo, yo puedo coger 10 ítems o 10 productos al azar y le voy a solicitar, en este caso, o su factura o su guía de remisión. Ahora, en muchos de los casos, ¿no? Se hace la trazabilidad como cogiendo 10 productos al azar y le solicito la factura o la guía de remisión y hago la trazabilidad. Por ejemplo, ¿la trazabilidad en qué se basa? Si con factura o con guía me mencionan que ingresaron 2 cajas de un producto X que viene por 100 unidades, ¿ya? Ingresó el primer día del mes de junio, pero de las 2 cajas que vienen por 100 unidades, solamente una de ellas está completa y la otra tiene 20 unidades. Significa que han salido 80 unidades para la venta. Entonces, cuando nosotros hacemos la trazabilidad, solicitamos el documento, el stock en físico, y lo restante o lo faltante me tendría que sustentar con receta. Entonces, quiere decir que esas 80 unidades que se vendieron, tendría que sustentar el director técnico en la inspección la salida, ¿no? Mediante receta médica. Ahora, cabe resaltar que muchos no lo cumplen. ¿Por qué motivo? Porque los productos, los antibióticos en las cadenas, lo venden, bueno, al libre criterio, más si son productos de línea propia. Entonces, ahí cuando hablamos de la buena práctica de farmacovigilancia y se hace la trazabilidad correspondiente, no se cumple. Entonces, por tal motivo, las cadenas no se someten a estas certificaciones. Pero ¿quiénes las realizan normalmente? A veces son las boticas pequeñas, ¿no? O las farmacias. ¿Por qué? Porque normalmente, pues, no tienden a trabajar un poco más ordenado. Quizás debe ser porque el tema de ventas o rentabilidad no es tan abismal como el caso, pues, ¿no? En el caso de una cadena, ¿no? Entonces, estas son las 3 buenas prácticas que deben estar basándose para el tema de oficinas farmacéuticas. Pero también existen certificaciones en buenas prácticas de distribución y transporte, dependiendo si el establecimiento realiza ventas de comercialización a domicilio, ¿no? O también en las buenas prácticas de seguimiento farmacéutico, siempre y cuando establecen criterios para llevar a cabo la implementación de la atención farmacéutica en el establecimiento, ¿no? Pero lo básico, ¿cuáles son? Son las 3 primeras. Buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de dispensación y buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿no? Ahora, cabe resaltar que el no cumplimiento de esta certificación también trae como consecuencia un tema sancionativo. Ahora, mi pregunta sería, ¿no? ¿Y cómo lo están manejando en la actualidad? A ver, supongamos que yo aperturo mi botica o mi farmacia el 1 de julio. Presento los papeles, lo evalúan, vienen a supervisar, me dicen que todo está ok, y a los 10 días me llega mi resolución de autorización sanitaria y también me debe llegar mi certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica, que solo va a ser duradero, ojo, va a ser validado por 6 meses. La norma dice bien claro, en el Decreto Supremo 014-2011 menciona que todo establecimiento farmacéutico que está certificado y que su certificación está próxima a vencerse, debería presentar su nuevo expediente para inspección a renovación de certificación 45 días antes del vencimiento. Entonces, eso es lo que contempla la norma. Pero también hay boticas y farmacias que tienen su autorización y su certificado, pero el certificado ya venció. Entonces, han pasado 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Entonces, pero a la fecha no lo revalidan. Y la revalidación está establecido, pues no, aquel establecimiento que cumple la recertificación, la inspección de recertificación, entonces su segunda certificación estaría establecido por 3 años. Igualmente, antes de cumplir los 3 años, 45 días antes, tiene que volver a presentar los papeles para una tercera, en este caso, para una segunda recertificación, ¿correcto? La vigencia de las certificaciones en buenas prácticas, como les había mencionado en el tema, bueno, de buenas prácticas de almacenamiento, dispensación y farmacovigilancia, cuando es un inicio, solamente son 6 meses. Ahora, ya aquí la diferencia, por ejemplo, la buena práctica de manufactura, cuando hablamos de laboratorios, ¿no? Aquí estaríamos hablando de que el inicio es por 1 año.
la vigencia por 5 años, ¿no? Y la solicitud 90 días. En el caso de boticas y farmacias, en las certificaciones, la primera vez es por 6 meses y la segunda, si es que llegas a validarlo, la segunda inspección serían por 3 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo tener en cuenta el cumplimiento para yo presentar mi expediente antes del vencimiento? 45 días antes debo presentar la solicitud, el pago en el Banco de la Nación y estas inspecciones son inopinadas, ¿correcto? Ahora, cabe resaltar que cuando nosotros hablamos inopinadas, solo la autoridad competente está en la obligación de poder avisar cuando es inicio de actividades. Entonces, cuando es inicio de actividades, ahí sí se comunican, ¿saben qué, doctora o doctor? O en todo caso el representante legal o propietario, el día de mañana nos estamos acercando, apersonando, en promedio entre las 9 y 3 de la tarde, ¿no? Es la única vez que avisan. Pero ya cuando es un tema de recertificación, normalmente la autoridad no avisa. ¿Por qué? Porque quiere ver infragante cómo se está trabajando. Si se está trabajando bien o si se está trabajando, bueno, de la forma errada. Bien, teniendo ya una idea ya del aspecto normativo, vamos a entrar a la escala de infracciones. Pero acá hay algo muy importante. En la escala de infracciones, basándonos en el Decreto Supremo 014-2011 SA, propiamente hay dos anexos. El anexo 1, que es el anexo donde va a estar establecido la sanción para el establecimiento, para el dueño del establecimiento, ya sea propietario, ya sea representante legal, ¿correcto? Y va a haber otra escala o el anexo, perdón, va a haber otro anexo que es el anexo 2, que es sanciones para el químico farmacéutico. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué tipo de infracciones, porque si yo soy químico farmacéutico, y digo, no, bueno, yo solamente soy el director técnico, toda la sanción le va a caer al propietario, ¿no? Del establecimiento, ¿no? También hay sanciones para el químico farmacéutico porque va a ser también el responsable, pero eso ya es con el anexo 2. Todo lo que tiene que ver con la botica, con el propietario, el representante legal, anexo 1, ¿correcto? Bien, a ver, cuando nosotros hablamos propiamente, pues, ¿no? Del tema escala 1, escala de infracciones, y sanciones del establecimiento farmacéutico. Dice, del director técnico. El director técnico, según el artículo establecido 118, 419, 768, 839 y 92, dice que la responsabilidad técnica, ¿no? O la responsabilidad del director técnico cae o recae, ya sea sobre boticas, farmacias, droguerías, almacenes especializados, laboratorios y aseguramiento de la calidad. A ver, les voy a dar un alcance. Todo en el caso de boticas y farmacias, ¿ya? Cuando es en el caso de botica y tiene su director técnico, también puede haber químicos farmacéuticos, pero que van a ser considerados como asistentes. Entonces, yo me presento como director técnico, pero, por ejemplo, el horario de autorización del establecimiento de la oficina farmacéutica es de 8 de la mañana a 22 horas. ¿Qué quiere decir? De 8 a 10 de la noche. Pero yo solo puedo laborar de 8 de la mañana hasta las 14 horas, de 8 a 2 de la tarde. Entonces, el establecimiento necesita cubrir el horario del director de químico farmacéutico de las 14 horas hasta las 22, es decir, desde las 2 de la tarde hasta las 10. Entonces, en estos casos, el propietario del establecimiento tendrá que buscar a otro químico farmacéutico, pero que ya no se va a llamar como director técnico, sino como químico farmacéutico asistente. Y la norma contempla bien claro que los errores que cometa el técnico en farmacia, los errores que cometa el químico farmacéutico asistente, serán responsabilidad del director técnico, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino, mucho cuidado, ¿no? En el aspecto de que hay veces uno como director técnico dice, no, bueno, cada uno es responsable de sus acciones. No, uno es responsable junto con el propietario o el administrado, dueño del establecimiento. Ahora, también en la norma, perdón, en el artículo 62 nos habla de las normas aplicables en farmacias, ¿no? Por ejemplo, de la presencia, de la permanencia del químico farmacéutico. En el 65 nos habla de las responsabilidades, ¿no? Del director técnico, no solamente a nivel de oficina farmacéutica, sino también a nivel de botiquines. Y en el 93 nos dice que la permanencia del director técnico debe ser
según el horario que está establecido. Pero si por A o B el director técnico no estuviese presente en el horario que le corresponde, entonces el inspector lo que va a hacer es validar el libro de ocurrencia para poder constatar si ha estipulado su hora de salida, ¿no? El motivo de su salida y la hora de su retorno, para poder así justificar su inasistencia o su no permanencia en el establecimiento. Ahora, vayamos al tema de infracciones. Dicen, ¿no? Por funcionar sin contar con director técnico o sin el personal exigido de acuerdo al reglamento. ¿Qué quiere decir? Si una oficina farmacéutica, botica o farmacia no cuenta, funciona y no cuenta en el sistema, en su registro, no ha presentado que tiene químico farmacéutico y director técnico, o sin el personal exigido, la sanción es 3 UITs, ¿no? Ahora, aquí lo que yo quiero dar hincapié es lo siguiente. Lo primero que ejecuta la autoridad competente es lo que primero se establece, ¿no? 3 UITs, o cierre temporal por 30 días o cierre definitivo. En este caso, si el establecimiento tiene autorización sanitaria, tiene certificación, pero no cuenta con químico farmacéutico, la sanción es 3 UITs. ¿Por qué no aplicaría cierre temporal en estos casos? ¿Por qué? Porque el establecimiento netamente, según la problemática, ¿ya? Netamente, bueno, estaría con autorización sanitaria, salvo que no cuente con director técnico. Ahora, mi pregunta, o la pregunta sería también, pues, ¿no? Porque acá hay que tener mucho tino en el manejo del tema normativo, ¿no? Eh, Cabe resaltar, ¿no? Que cuando un establecimiento lo sancionan con 3 UITs, ¿ya? También cabe resaltar que las 3 UIT se van a considerar en un tema económico. Les había mencionado que una UIT está valorizado en 4.400. Entonces, 4.400 por 3, estaríamos hablando, pues, ¿no? De 13.200 soles. Entonces, esa es la sanción establecida en tema económico. Por ejemplo, a nivel de oficina farmacéutica, farmacias o boticas, es 3 UITs. A nivel de droguerías o laboratorios, ya sube mucho más. Son 5 UITs, ¿no? Pero recuerden que el tema sancionativo, a nivel de boticas y farmacias, oficinas farmacéuticas, lo realizan los órganos desconcentrados, como el caso de las DIRIS. Y cuando hablamos a nivel de regiones, las DIRESAS. Pero ya a nivel de droguerías y laboratorios, eso ya lo ve netamente DIGEMI, ¿correcto? Otro de los aspectos importantes es el tema de infracción por funcionar sin la presencia del director técnico autorizado, ¿no? Ojo, no confundir, porque la primera dice por funcionar sin contar con director técnico, ¿no? O sea, quiere decir que en el sistema de las DIRIS o de las DIRESAS no existe, solamente la botica está autorizada, pero no hay ningún director técnico. En cambio, en la siguiente infracción dice por funcionar sin la presencia. Quiere decir que sí tiene químico farmacéutico, pero que no está presente, ¿no? Por funcionar sin la presencia del director técnico autorizado o del químico farmacéutico asistente, 1.5 UIT, ¿correcto? Estaríamos hablando la mitad, ¿no? De las 3 UIT. Y el nivel de droguerías y laboratorios, 2,5 UIT. Ahora, aquí lo primero que quizás estará rondando por la cabeza de algunos de los que estamos presentes es lo siguiente, ¿no? Pero si yo he registrado, siendo director técnico, mi salida en el libro de ocurrencia, ¿eso me podría eximir una sanción? Claro, porque recuerden que primero hay amonestación y luego hay sanción económica. Entonces, pero eso ya se vería en el tema de la escala 2, porque todo lo que estamos hablando aquí son sanciones para el establecimiento farmacéutico. Anexo 1. En el anexo 2 vendrían a ser las sanciones para el químico farmacéutico, que en un instante lo vamos a ver. Luego también hablamos del artículo 16, la renuncia o nueva dirección técnica, ¿no? Ahora, hay algo muy importante. Cuando se da el caso de una nueva dirección técnica, se presentan los documentos respectivos, presentar, por ejemplo, desde qué fecha, no sé, el propietario tendría que presentar una declaración jurada desde qué fecha no cuenta con químico farmacéutico, ¿correcto? Ahora, vayamos al tema de la renuncia.
hay veces toda relación laboral no siempre va a terminar en buenos términos. Es por ello que existen formatos para la renuncia del químico farmacéutico donde puede haber formato tanto para el propietario o representante legal y formato para el químico farmacéutico. ¿Qué quiere decir? Que te da la posibilidad de presentar de forma independiente. Si se está terminando el vínculo de forma cordial entre ambas partes, los dos presentan el formato, ¿no? En su momento oportuno. Pero si no, puede ser por separado. Entonces aquí viene la pregunta, la infracción. Por no comunicar la renuncia de la dirección técnica en el plazo establecido. Por ejemplo, el químico farmacéutico presenta el 1 de junio, ¿ya? Su renuncia. Y el propietario tiene la capacidad o la facultad y la obligación de presentar el formato de renuncia dentro de los 10 días. ¿Qué pasaría si pasa esos 10 días? La sanción caería para el dueño del establecimiento. ¿Por qué motivo? Porque el químico farmacéutico presentó por su lado, pero el propietario dijo, no, bueno, le voy a hacer la vida imposible, si yo no presento mi papel, se va a dilatar más. No, la norma ahora establece bien claro. El químico farmacéutico presentó su renuncia, el propietario tiene un plazo máximo de 10 días para presentar el documento que le corresponde. Si no presente en esos 10 días, sanción de 0,5 UIT para el dueño del establecimiento, ¿no? Lo mismo que sería para droguería y laboratorio. En el artículo 17, ¿no? Autorización sanitaria de funcionamiento. A ver, dice, aquellos establecimientos, ojo, que dice, por funcionar sin contar con la autorización sanitaria otorgada por la autoridad correspondiente, ¿no? A ver, quiero ser muy específico en este punto. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo voy por la calle y veo un establecimiento que tiene su buen letrero, sus muebles de melamina, limpios, lustrosos, y veo el interior y no veo ninguna resolución de autorización sanitaria, no veo ninguna copia de título. O sea, el hecho que esté impecable el local no significa de que el local esté autorizado, ¿no? Porque hay personas, propietarios, representantes legales, que ponen su local, pero no tramitan todos los documentos, solamente tramitan la ficha RUT, ¿ya? Pero no llevan a cabo el segundo trámite, que es la autorización por la DIRIS o la DIRESA. Y el tercer trámite es la licencia de funcionamiento, ¿no? El certificado de defensa civil, de permiso de letrero, que es en la municipalidad, sino que solamente realizan el primer punto, que es el trámite nacional, ¿no? Entonces, la autoridad va, hace una compra simulada, ¿no? Se corrobora con el número de RUC y se llama a la central para ver si el establecimiento cuenta con autorización o no. El dueño o la persona que está atendiendo puede decir, sí, sí tengo autorización, que se me ha traspapelado, que se lo han llevado. Pero todos los inspectores tenemos la facultad de podernos comunicar con la central y ver, pues, ¿no? Si el establecimiento cuenta o no cuenta con autorización. Entonces, con el número de RUC debe aparecer, pues, ¿no? En el registro, en la base de datos. Y si no tiene, tranquilamente, pues, ¿no? Se levanta un acta correspondiente y ahí se estipula, pues, ¿no? Que el establecimiento no cuenta con la autorización sanitaria otorgada por la autoridad correspondiente. La sanción, en este caso, sí está establecido en 3 UITs, pero también, ojo, pero también se le adiciona el cierre temporal por medida de seguridad sanitaria. Entonces, ha habido casos, por ejemplo, que se ha hecho la inspección, incluso me han dicho, doctor, pero si usted me está informando que el establecimiento, por no contar autorización sanitaria de funcionamiento, me van a poner 3 UITs y aparte me están provocando el cierre temporal. Sí, a ver, una cosa es las 3 UITs por no contar con autorización sanitaria. Y otro aspecto es la medida de cierre temporal, ¿ya? Preveniendo cualquier problema que se pueda presentar, ¿no? Entonces, de esta manera yo prevengo y evito, ¿no? Que este establecimiento siga trabajando, porque ¿qué me bastaría, ¿no? Que voy al local, le levanto el acta, le estipulo que el establecimiento no cuenta con autorización sanitaria y no le pongo el papel de rótulo de cierre temporal, ¿no? Estaría atentando contra la salud pública.
Ahora, ¿por qué se atenta contra la salud pública? Hoy por hoy, todos los laboratorios y droguerías, para poder llevar a cabo la venta de sus productos a farmacias o boticas, lo primero que le pide es su resolución de autorización sanitaria, su certificado de buenas prácticas de oficina farmacéutica, le pide la copia del título del químico farmacéutico y hasta algunos le piden la licencia de funcionamiento. Entonces, mi pregunta sería, si esta botica o esta farmacia no tiene autorización por parte de la DIRIS o de la DIRESA, ¿cómo está adquiriendo esos productos? Lo más probable es que sean productos que haya encontrado o comprado, perdón, de lugares prohibidos, ¿no? Del hueco, por ejemplo. Entonces, por medida de seguridad sanitaria, se lleva a cabo el cierre temporal. En estos casos, cuando el local no tiene autorización, sí se implementan los dos criterios. Pasamos al otro tipo de infracción. El artículo 21 nos dice el traslado del establecimiento farmacéutico. Dice, a ver, todo establecimiento farmacéutico está en un determinado distrito, ¿correcto? Y ese distrito está determinado a una jurisdicción. Por ejemplo, a ver, si yo tengo mi botica en Comas, ¿ya? Y quiero trasladarme a Villa Salvador, entonces son dos conos distintos. Son dos distritos distintos y son dos jurisdicciones distintas, ¿correcto? Mientras que Comas persiste o radica pues, ¿no? bajo la jurisdicción de la DIRIS Lima Norte, Villa El Salvador está bajo la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur. En este caso, no se contempla un tema de traslado. En estos casos, ¿qué sería? Cierre definitivo en la DIRIS Lima Norte y solicitaría inicio de actividades, ¿no? En la DIRIS Lima Sur. Ahora, también ese es el aspecto básico. Pero también hay locales que se trasladan, por decir, ¿no? De Comas se pasan a Los Olivos, ¿ya? Ahí ameritaría un cierre y una apertura, no. ¿Por qué? Porque está en el mismo cono norte. Están todos los distritos que pertenecen a esa jurisdicción. Entonces, en estos casos no se contempla un tema de cierre e inicio, sino sería un tema de traslado. Pero eso yo lo tengo que comunicar. Me estoy trasladando de tal local a tal local. Ahora, los traslados no se hacen con local lleno, se hacen con local vacío. Es muy similar como si fuera un inicio. Con local vacío, la documentación antigua, la documentación actual, de lo que se va con la dirección actual donde se va a elaborar, ¿no? Ahora, cabe resaltar, hablemos de un tercer caso, ¿ya? Supongamos, yo estoy en Los Olivos, perdón, yo estoy en Comas, en Pascana, una hipótesis, manzana A, lote 2, ¿ya? Pero al frente, como estoy en malos términos con el dueño del predio, ¿no? Ya me ha subido el precio, qué sé yo. Al frente es la manzana B, lote 2, ¿ya? Entonces yo voy y alquilo ese local y me traslado de la manzana A lote 2 a la manzana B lote 2. En estos casos, también amerita un tema de traslado, ¿no? Y un permiso por la autoridad competente, donde tienen que supervisar que el establecimiento donde está trasladando cumpla con las condiciones mínimas. Entonces, si yo no llevo a cabo esta información a la autoridad competente, dice la infracción, por no solicitar la autorización sanitaria para traslado de un establecimiento farmacéutico, igual, 3 UITs y el cierre temporal del establecimiento hasta que lo pueda regularizar con un nuevo expediente, ¿no? Claro, con una autorización sanitaria de traslado. Vamos al artículo 22 de los cambios, modificaciones o ampliaciones de la información declarada. A ver, dice, por no contar con autorización para los cambios, modificaciones o ampliaciones del establecimiento, para oficinas farmacéuticas es una UIT. A ver, ¿a qué nos referimos con los cambios? A ver, eh, cabe resaltar que yo puedo alquilar un local, ¿no? Que tiene 30 metros cuadrados, ¿correcto? Pero he visto que hay mucha demanda y he hablado con el dueño del predio y le digo, ¿sabes qué? Por favor, hay la posibilidad de poder agrandar el local, no te preocupes, yo pago un poco más y llegamos a un acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo agrando,
amplío mi local, el establecimiento, y eso no comunico a la autoridad competente, ¿no? Eso está también sujeto a una sanción económica. Dice, para boticas y farmacias es una UIT, ¿no? Ahora, estamos hablando por no contar con autorización para los cambios, modificaciones o ampliaciones del establecimiento, ¿correcto? O quizás, por ejemplo, primera instancia alquiler un local y la señora me dijo, ¿sabe qué? Voy a unificar local A con local B, voy a hacer una sola pared. ¿Te interesa? Claro que me interesa, ¿no? Por la demanda, amplío mi local. Entonces, en estos casos se ejecuta el tema sancionativo. El otro tipo de infracción parece muy similar, pero tiene su diferencia. Dice, por no solicitar o comunicar los cambios o modificaciones de la información, ¿ya? De la información declarada en la autorización sanitaria. A ver, hay varios casos, como por ejemplo, a ver, el primero, ¿ya? Eh, Antes, por ejemplo, el local donde yo alquilé era asentamiento humano, ¿correcto? Hubo una modificatoria en la municipalidad, ya no es asentamiento humano, ahora es urbanización, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de urbanización, le está dando pues otro criterio, pues, ¿no? Otra información, ¿no? Otro nombre. Sigue estando el local en el mismo lugar, pero han cambiado. Esa información de cambio debió haber presentado a la autoridad competente y decir, ¿saben qué? Yo aperturé cuando era un asentamiento humano, sigo en el mismo lugar, pero ahora ya le han cambiado la referencia, ¿no? La dirección. Ahora ya no es asentamiento humano, ahora es urbanización. Primer caso, 0,5 si no lo declara. Ahora, hay otro aspecto también, por ejemplo, puede ser una empresa jurídica, ¿no? Donde existe 4 socios y uno de ellos es el representante legal. Entonces, por X motivos, ese representante legal, ante una inspección, dice, no, bueno, este ya no forma parte del directorio. Entonces, pero también debieron haber informado quién es la persona que entraba en su reemplazo. Porque recuerden, en una empresa jurídica pueden haber 2, 3, 4 dueños, pero uno de ellos va a ser considerado como representante legal. Cuando no realizo yo ese cambio o esa modificación de la información declarada, 0,5 UITs, ¿correcto? Ahora, también hay otro caso. Por ejemplo, mi establecimiento farmacéutico tiene autorización de 7 a 3 de la tarde, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Pero he visto que hay mucho movimiento, ¿no? O quizás solamente apertura en ese horario porque el director técnico podía en ese horario, porque en el otro, porque en la tarde trabaja en otro lugar. Entonces yo calladito agarro, comienzo a abrir mi local, 4, 5, 6, 7, 8 de la noche, y me cae la autoridad competente. A ver, ¿usted ha solicitado ampliación o modificación del horario de atención del establecimiento? No. Entonces, 0,5 UITs. En estos casos es recomendable, bueno, siempre ponerse a derecho. Como les había mencionado, si el director técnico, si yo quiero ampliar el horario del establecimiento y el director técnico no puede, entonces estoy en la facultad. Uno, de contratar a otro director técnico para que me llene todo el horario de atención al establecimiento, o dos, que pueda contratar a un químico farmacéutico asistente para asumir el horario que voy a ampliar, ¿correcto? No sé si tendrán alguna duda hasta el momento, alguna curiosidad, algo que quede, alguna información, ¿o todo está ok? Bien, bien. Entonces, seguimos. Cuando nosotros hablamos también, a ver, artículo 23, de los cierres temporales definitivos de establecimientos a solicitud. Dice, por no solicitar la autorización de cierre temporal o definitivo del establecimiento. A ver, hay casos de que por X motivos, por ejemplo, yo tengo mi botica que vengo trabajando y por X motivos falleció un familiar y tengo que viajar. Y ese viaje me va a tomar, qué sé yo, 3 meses. Pero ojo, solamente es un cierre temporal por motivo de viaje. Ese cierre temporal que yo estoy realizando tiene que informarse a la autoridad competente para que ellos tengan conocimiento de que muchos de los casos, por X motivos, no va a estar laborando. Entonces se tiene que pedir un cierre temporal. Ahora,
hay establecimientos que también llevan a cabo, por ejemplo, bueno, alguna enfermedad del paciente, perdón, del dueño, y ameritan un tema de cierre, pero también se puede comunicar. Si no se comunica y el establecimiento está cerrado, por ejemplo, hay un operativo, ¿no? Y hay como 5 boticas en la cuadra, y esa botica está cerrada y hacemos la consulta, ¿no? ¿Desde qué tiempo está cerrado? Ah, bueno, 3 meses, 4 meses. Entonces, en estos casos, es recomendable, pues, ¿no?, de que presenten el motivo por la cual están cerrando el establecimiento. Si no presenta, la sanción económica es de 1,5 UIT. Ahora, también hay casos muy importantes del cierre definitivo. Por ejemplo, hay empresas o hay dueños que ponen su botica, ¿no? Están bien 1 año, 2 años, 3 años, y al cuarto año ven que la competencia no no le está generando, pues, no, una rentabilidad buena, y deciden cerrar, ¿no? Cierre definitivo. Entonces, no dejan ni siquiera el letrero, se van, ¿ah? Pero ese local, así como solicitaron la autorización sanitaria de funcionamiento, también deben solicitar el cierre definitivo del local. ¿Por qué motivo? Porque ese local está activo ante la base de datos de la DIRIS. Entonces, se hace una inspección y pensamos en la inspección de encontrar 6 locales, pero solamente encontramos 5 locales. Y preguntamos, ¿no? ¿Acá había un local de una botica X? Sí, pero ya 4 años que ya cerró. Entonces se busca en la página web y se notifica con tema sancionativo a la persona, ya sea el propietario o el representante legal, que por no haber realizado el cierre definitivo de su local, 1,5 UITs. ¿Correcto? Ahora, el cumplir con el cierre temporal y cierre definitivo del establecimiento, ¿no? Ahora, acá hay varios criterios. Por ejemplo, mi local es informal, me pusieron el papel del lacrado de cierre temporal y yo terco digo, no, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, saco el papel de cierre temporal y comienzo a trabajar. Por no cumplir la medida de seguridad sanitaria del cierre temporal, el cierre temporal son 3 UITs, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay locales también donde se han encontrado que tienen su autorización sanitaria, pero se han encontrado un laboratorio de fabricación de productos de dudosa procedencia o falsificados. Entonces, dependiendo la gravedad, se procede al cierre definitivo, ¿no? La autoridad puede conllevar a un cierre definitivo del local. Entonces, en estos casos, el dueño del establecimiento dice, bueno, ya se fueron, hasta cuando vengan, yo seguiré haciendo dinero. Entonces, la autoridad puede pasar con la móvil o se puede comunicar con algún farmacéutico que vía por ahí aledaño y preguntar, ¿ese establecimiento está cumpliendo el cierre definitivo? O sea, definitivo ya de por vida, pues, ¿no? Tendría que volver a presentar una nueva autorización. Dice, no, siguen trabajando normal. Entonces se visita y otra vez se le sanciona con 3 UITs. O sea, 3 UITs inicial por la gravedad o la falta de los productos falsificados, borrados, y que puede llegar incluso hasta 5 UITs o más. Y el cierre definitivo por no cumplir lo que son otras 3 UITs más. ¿Correcto? Bien. Ahora dice en el artículo 26, información de guías de remisión, boletas de venta o facturas, ¿no? Dice, la infracción por no indicar el número de lote, serie o código de identificación del producto en las boletas, tickets, guías de remisión o facturas, no hay sanción económica, ¿ya? Pero el tema es lo siguiente, si bien es cierto la autoridad no te puede sancionar si tú compras por boleta, pero generas una controversia. ¿Por qué motivo? Porque con el cumplimiento de las certificaciones, tú tienes que llevar a cabo la presentación de la documentación y el contraste con el producto. Si yo no encuentro un contraste con el producto, entonces, ¿bajo qué criterio yo puedo llevar a cabo que el producto es de procedencia legal? Entonces hay que manejar con sumo tino los criterios que se establecen, pues, ¿no? Para poder conllevar a estos productos. Entonces, siempre, ojo, siempre es recomendable comprar productos con factura. Con boleta, no. Con tickets, tampoco, ¿no? Entonces, siempre puede ser guía de remisión, ¿no? O facturas, que es lo más aconsejable.
En el artículo 27 nos dice la subasta de productos provenientes de acciones judiciales o cobranzas coactivas, ¿no? Ahora, en el caso de medicamentos, ¿ya? No se contempla que yo compre productos, por ejemplo, de una botica a otra botica, ¿correcto? O, por ejemplo, una botica está haciendo un traspaso y digo, no, ¿sabes qué? Mira, yo quiero comprar tus productos, ¿no? Eh, ¿Y por qué motivo lo está vendiendo? No, lo que pasa es que yo tengo una cobranza coactiva por una sanción y prefiero venderlos antes de pagar, pues, ¿no? O que me los quiten. Entonces, en estos casos, la botica que esté trabajando bien, correctamente, no es aconsejable que compre esos productos. ¿Por qué motivo? Porque esos productos que adquirió la antigua botica tiene otro nombre en la factura. Si yo compro esos productos, estoy comprando producto con la factura de otro establecimiento. Entonces, en estos casos, me podría generar, bueno, problemas durante una inspección. Y si se da la situación, la sanción económica iría, bueno, por una UIT. Hablamos ahora de la comercialización a domicilio o internet. Dice que solamente se pueden comercializar productos a domicilio o por internet en el caso, por ejemplo, a ver, cuando son productos OTC, ¿correcto? No se pueden manejar productos a domicilio o internet cuando son bajo receta médica. A ver, veamos. Cuando se comercializan a domicilio por vía telefónica, internet u otros medios análogos, productos bajo receta médica, si son productos, por ejemplo, como el caso de las benzodiazepinas, ¿no? Que son productos hipnóticos sedantes, ¿no? Y que puede conllevar a problemas en el paciente por sobredosis, hablaríamos de una infracción crítica, que sería 0,5 UITs, ¿no? Si son productos, por ejemplo, pues no antihipertensivos, dependiendo, la sanción sería 0,3 UITs. Si son productos de menor antigripales, pero que aún así son bajo receta médica, 0,2 UITs, ¿ya? Por no cumplir con el procedimiento de comercialización a domicilio, ¿no? Ya sea por teléfono, vía internet u otros medios análogos, una UIT. Ahora, ¿qué nos referimos por no cumplir con el procedimiento de comercialización? Hay establecimientos que venden productos sin tener la autorización correspondiente, ¿no? Hablamos también por comercializar a domicilio, vía internet u otro medio análogo, botiquines. En el caso de boticas y farmacias, que es el tema que estamos enfocando, no hay sanción. Por comercializar a domicilio, vía internet, estupefacientes y psicotrópicos. Este sí es algo sumamente crítico. Yo no puedo vender, por ejemplo, a ver, diazepam, yo no puedo vender por ejemplo, sertralina, o no puedo manejar productos como por ejemplo codeína, no puedo vender tramadol, ¿no? Pseudoefedrina, bajo esta vía internet, porque si no estarían incumpliendo el tema sancionativo legal y me estaría interponiendo la multa de 2 UITs. También hablamos, por ejemplo, por no comunicar a la autoridad la comercialización a domicilio o vía internet, también 2 UITs. O sea, quiere decir que yo no puedo comercializar o productos, ¿ya? Sin que la autoridad competente tenga conocimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, eh, justo en una capacitación también me preguntó un administrado, un dueño, ¿no? Me dijo, doctor, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo agarro y en mi estado de WhatsApp comienzo a colocar fotos de mis productos? Entonces, si bien es cierto, la autoridad competente no va a visualizar, porque para que visualice tendría que ser tu contacto, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí netamente de lo que es comercialización a domicilio o vía internet, ¿ya? No al estado del WhatsApp propiamente. Hablamos también en el artículo 33, 60, 70, 81, entre otros, en la exigencia del cumplimiento, bueno, de las buenas prácticas. Entonces, como les había mencionado, en el caso del incumplimiento en las buenas prácticas, ¿no? Eh, para oficina farmacéutica se le consideran 2 UITs cuando es el incumplimiento crítico, ¿no? Cuando hablamos de crítico, que yo, por ejemplo, autoricé en el 2020, ¿ya? Me dieron mi autorización, mi certificado de buenas prácticas, que solamente duraba 6 meses, pero ha pasado un año, 2 años posteriores, y hasta la fecha nada. Entonces, en estos casos se considera incumplimiento crítico.
Mayor se le considera una UIT, ¿no? Que puede ir tranquilamente un año el incumplimiento, o menor, que ha pasado ya 8 meses o menos propiamente, pues, ¿no? De la certificación. Ahí se considera como una infracción menor que puede ir 0,5 UIT. Ahora, en estos casos no amerita el tema de cierre temporal, solamente el tema sancionativo económico. En el artículo 29 habla de la fabricación y preparados farmacéuticos, de la prohibición de preparados. A ver, yo solamente voy a llevar a cabo la autorización de preparados cuando son establecimientos que han pedido el permiso como tal. Pero si yo comienzo a fabricar preparados farmacéuticos en tópicos, gimnasios, spa, consultorios profesionales, centros de belleza, cosméticos, centros naturistas y otros similares, propiamente, pues, ¿no? A nivel de oficina farmacéutica no hay sanción, pero ya tienes un antecedente. Por dispensar y comercializar preparados farmacéuticos en consultorios profesionales y fuera de la farmacia de establecimiento tampoco hay sanción, pero ya hay un antecedente. Entonces, la entidad reguladora, a la actualidad, ¿qué es lo que ha realizado? ¿O qué es lo que ha visto conveniente? De que todo establecimiento, oficina farmacéutica, farmacia botica que va a realizar preparados, solicite y se le va a dar la categoría de establecimiento especializado, ¿correcto? En el artículo 35 nos habla de los productos y servicios complementarios, ¿no? Por ejemplo, servicios complementarios como cuáles. A ver, por ejemplo, toma de glucosa se acepta, ¿ya? Medida de la presión arterial se acepta. Pero ya cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de análisis clínicos, diagnóstico de embarazo, ¿no? Ecografías, ¿no? Aplicación de sueros, estas competencias están prohibidas, ¿no? Dice bien claro la infracción por brindar servicios sanitarios complementarios o comercialización de productos no comprendidos en la ley 29459, no autorizados por la Autoridad Nacional de Salud, que vendría a ser DIGEMI, la sanción económica para boticas y farmacias, una UIT. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ojo, que cuando se va a realizar este tipo de servicios complementarios, hay limitaciones. No se puede hacer tampoco, por ejemplo, campañas médicas en esos establecimientos, ¿no? Están prohibidos. Del título del director técnico y químico farmacéutico asistente, ¿no? Por ejemplo, antiguamente se pedía mucho, por ejemplo, que en las boticas y farmacias se puede evidenciar la copia, perdón, una placa, ¿no? Con datos del farmacéutico y el número de colegiatura. Pero ahora se ha visto conveniente solicitar mejor la exhibición de la copia de título del químico farmacéutico director técnico o de los químicos farmacéuticos considerados como asistentes. ¿Por qué motivo? Porque es un documento más probatorio, ¿no? Es un documento o es una información de mayor credibilidad. Y esto también en el artículo 62 nos dice las normas aplicables tanto para farmacias o ya sea, bueno, en el 90 la comercialización de productos en droguerías y laboratorios. Entonces, siempre en cualquier lugar, laboratorio, droguería, a nivel de botica, farmacias, botiquines, siempre tiene que exhibirse la copia del director técnico o químico farmacéutico asistente. La sanción dice bien claro la infracción. Por no tener en un lugar visible copia legible del título profesional del director técnico, la autorización sanitaria, ojo, la autorización sanitaria, la copia de los químicos farmacéuticos asistentes y sus horarios de atención. Si es la primera vez, solamente se considera una amonestación, una llamada de atención. Pero si ya es reiterativo en la segunda, ¿no? En la tercera o sucesivamente, estaríamos hablando de 0,5 UIT. Entonces, no solamente estamos hablando de la copia de título del director técnico o asistente, sino también de la autorización sanitaria. O sea, mi resolución de autorización sanitaria tiene que estar exhibida, ¿no? Y es más, también si tiene certificado de buena práctica de oficina farmacéutica vigente, exhiben. Y también los horarios de atención, no solo del establecimiento farmacéutico, sino también del director técnico, ¿no? Hablamos de los libros oficiales.
por ejemplo, o registros electrónicos a nivel de botica, farmacia, botiquines, droguerías y laboratorios. Dice, ¿no? A ver, por no contar con libros oficiales o registros computarizados o tenerlos actualizados. En el caso de recetas, por ejemplo, de preparados, 0,5 UITs. En el caso de estupefacientes, cuando se van a manejar productos a balance trimestral, una UIT. En el caso de psicotrópico, el listado 4B, una UIT. En el caso del libro de ocurrencia, que se compró y nunca se llenó, pero el farmacéutico nunca para en el local, ni siquiera marca su salida, el motivo de su no permanencia. Entonces, el libro está vacío. Entonces, 0,5 UIT. Pero también hay otro tipo de infracciones, propiamente, pues, ¿no? Por no contar con libro de estupefacientes psicotrópicos visados por la autoridad, cuando corresponda, 0,5. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ojo, este tipo de infracción. Luego hablamos de los documentos y materiales de consulta de farmacias y botiquines, ¿no? Basado también, pues, ¿no? En los documentos básicos, como cuáles, por ejemplo, manual de primeros auxilios, manual de emergencias toxicológicas, el manual de buenas prácticas de BPA, buenas prácticas de almacenamiento, manual de buenas prácticas de dispensación, manual de buenas prácticas de farmacovigilancia. Entonces, esos documentos, que son documentos de consulta, si es la primera vez que te visitan y no lo encuentran, están sujetos a una amonestación. Pero si ya ha pasado una primera vez, segunda, tercera, y persistes, tranquilamente la sanción es 0,5 UIT. Del funcionamiento dentro de locales con otras actividades. A ver, se ha prohibido rotundamente que las boticas o farmacias estén en grifos, mercado de abastos, ferias, en algunas se le considera también como algunas paraditas, ¿no? Entonces, en esos lugares está completamente prohibido, ¿no? Que realicen otras actividades. Ahora, como un administrador me preguntó un día, doctor, ¿y se puede presentar o se puede tener una botica, una farmacia dentro de un centro comercial? Sí, existen casos como por ejemplo Metro, Totus, Plaza Vea. En estos casos sí se puede presentar, pero en ferias, grifos, locales, casa, habitación, en estos casos, o paraditas, no se permite. Dice, por funcionar dentro de locales en los que se llevan a efecto otras actividades o negocios sin estar debidamente independizados, una UIT, ¿no? Ese es el tema sancionativo para estas problemáticas. En la escala 1, también hacemos hincapié acerca, por ejemplo, de la comercialización de productos fraccionados, ¿no? Por ejemplo, nos dice que en el artículo 48, los envases de los productos fraccionados. Se dice que todo producto debe mantener su envase original, ¿correcto? Y eso está aplicado también en el artículo 62 y 68, normas aplicables para farmacias y droguerías. Que los productos que se va a comercializar propiamente mantengan el número de lote y la fecha de vencimiento, ¿no? Pero hay veces por la premura del tiempo, por la, qué sé yo, por la afluencia de pacientes, se corta de frente y el producto te queda sin lote y sin fecha de vencimiento y sin registro sanitario, el número de lote. Entonces, en estos casos, es ambigua la información porque no se puede corroborar si está vigente o no está vigente, si está vencido o no está vencido. La infracción dice, por almacenar, comercializar, expender o entregar productos por unidad sin cumplir con lo establecido en el reglamento 0,5 UIT para boticas y farmacias. Ahora, se ha comprobado y hay criterios también donde dice que todo producto que se va a comercializar o entregar o dispensar o expender, en este caso por fracciones, debe ser entregado en algunas bolsitas de papel donde se estipule el nombre del producto, el nombre comercial, nombre genérico, la fecha de vencimiento y el número de lote, para que el paciente pueda saber qué producto, aún sin tener la fecha de vencimiento y el número de lote, pueda ver en qué tiempo vence. También hablamos de la comercialización de productos observados y falsificados. A ver, acá hay que tener mucho tino. Las prohibiciones y productos con observaciones sanitarias y productos falsificados. La infracción dice,
por tener en los anaqueles de venta del área destinada a dispensación, expendio o entrega, en el caso de botiquines o farmacias, por almacenar, comercializar, expender, dispensar productos, ¿no? O dispositivos con observaciones sanitarias, 3 UITs. Ahora, ¿qué observaciones sanitarias? Por ejemplo, ¿no? Entidades públicas, productos borrados, ¿no? Sin fecha, sin registro sanitario, ¿no? Productos de contrabando. Entonces, en estas problemáticas se da 3 UITs. Ahora, ojo, estos productos que se están encontrando no es que se van a dejar, también se incautan y se llenan en hojas o en formatos anexos, ¿ya? No se dejan en el local porque no se puede validar la procedencia o tienen observaciones sanitarias muy marcadas. Ahora, por fabricar, almacenar, comercializar o expender, entregar en el caso de botiquines o farmacia de productos falsificados, para boticas y farmacias, automáticamente conlleva al cierre definitivo. Ahora, ¿qué pasaría si el establecimiento propiamente pues, no se resiste? Puede inclusive el fiscal hacer una detención, ¿no?, de las personas involucradas y abrirle un proceso legal y penal, ¿no?, por delito contra la salud pública. Entonces hay que tener mucho cuidado de aquellos lugares donde pueden falsificar dentro de los establecimientos farmacéuticos. Entonces, cabe resaltar que estas problemáticas se vienen dando mucho, pues, ¿no?, en la actualidad. Entonces, hay que tener ese criterio sumamente importante, ¿no? Luego hablamos de las competencias del personal, las normas aplicables en farmacia, la responsabilidad técnica. A ver, dicen, la infracción por no contar con personal técnico con título que lo acredite como tal, ¿no? Se ha establecido algunas controversias en este tipo de infracción. La primera, que cuando entró en vigencia la 014, se estableció que todo técnico debería ser técnico titulado, ¿no? Pero se presentó un documento en la Cámara de Comercio, ¿no? Y se consideró como barrera burocrática que todo el personal técnico que había estudiado ya no era necesario que cuente con título, sino que sustente y avale ya sea concluido o estar cursando los últimos ciclos para poder elaborar en una botica o propiamente en una farmacia, ¿no? Entonces, hay criterios que aún todavía no se han unificado. Recuerden que cada DIRES es un órgano autónomo y cada uno maneja el criterio de la norma según su perspectiva, ¿no? Buscando siempre mantener un equilibrio con las otras DIRES. En este caso, por ejemplo, la autoridad podría sancionar si encuentra a un personal técnico, por ejemplo, de primer siglo, de segundo siglo, cuando su formación académica no le da una base o un criterio razonable para poder llevar a cabo su trabajo. En estos casos, 0,5 UIT. Por dispensar u ofrecer alternativas al medicamento prescrito por personal no autorizado, una UIT. Y esto es lo que le mencionaba quizás al inicio, ¿no? Por ejemplo, en una inspección se da el caso de que en una inspección inopinada se hace una compra simulada. Y a veces, muchas de las situaciones, el químico farmacéutico va, compra un producto, pide un producto y te dicen, no tengo, tengo otro producto, pero con otra característica, ¿no? Entonces, cuando el personal técnico, ¿ya? Ofrece un producto, una alternativa al medicamento prescrito, con tal de generar una mayor rentabilidad, entonces en estos casos se puede conllevar a una sanción de una UIT, ¿correcto? Bien. Luego también hablamos del abastecimiento, ¿no? Dice el abastecimiento de productos farmacéuticos en oficinas farmacéuticas, droguerías. O en el artículo, por ejemplo, 62, 68 y 86, que son normas aplicables. A ver, dice la infracción, por abastecerse de productos o dispositivos de establecimientos sin autorización sanitaria de funcionamiento, ¿no? En el caso de boticas y farmacias, 2 UITs. Ahora, es mucho más grosero saber que yo estoy autorizado como farmacia o botica y en vez de comprar un laboratorio, una droguería, prefiero comprarlo, por ejemplo, en El Hueco. Prefiero comprarlo en Unicachi, donde es más barato, pero son productos de dudosa procedencia. Entonces dice bien claro la infracción. Por abastecerse de productos o dispositivos de establecimiento sin autorización sanitaria de funcionamiento, entonces en estos casos puede traer como consecuencia esas 2 UITs, porque me estoy abasteciendo de un lugar
clandestino, ¿no? Hablamos también del abastecimiento. Dice, por contar con existencia de muestras médicas o muestras gratuitas en la dispensación o almacenamiento. Una UIT. A ver, acá yo quiero entrar a detallar en algo muy importante. Todo lo que es muestra médica, el mismo término, si le tomamos un poco de atención, dice muestras de medicamentos para el médico, muestras médicas. Entonces, ¿qué establece? En una botica o en una farmacia no existe ningún profesional, ¿no?, que pueda prescribir. Entonces, las muestras que son para los médicos, no tiene sentido encontrarlos en una botica o en una farmacia, porque según la Ley General de Salud, la Ley 29459, establece bien claro que los químicos farmacéuticos no están facultados para poder prescribir. Entonces, si yo tengo, perdón, si yo estoy laborando y viene un visitador médico y me dice, ¿qué tal, doctor? Mire, le voy a dejar 5 cajitas de este producto que estamos lanzando al mercado. A ver si nos puede apoyar, ya la empresa está comercializando y a ver si nos pedimos el apoyo, ¿no? Para generar mayor movimiento del producto, ¿no? Y me dejan 5 cajitas de la muestra médica, pero yo por error lo dejo en la dispensación o quizás por la premura del tiempo lo dejo en el almacenamiento. Entonces, en estos dos lugares, si se encuentra la muestra médica, es una UIT. Pero si yo agarro las muestras médicas, lo pongo en mi mochila, y mi mochila está en un closet donde yo me cambio, ¿no? O lo guardo en mi gaveta en el área administrativa o gestión administrativa, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque están bajo mi custodia, ¿correcto? Ahora, también yo he visto casos en una inspección lo siguiente, que el personal técnico lo tiene en sus bolsillos, en sus chaquetas. Y en una inspección, nosotros siempre solicitamos que el personal técnico basee todo lo que tenga bueno en su chaqueta y cae la muestra médica. Entonces, la pregunta, a mí que me da credibilidad como inspector de que el personal técnico está vendiendo muestras médicas, ¿no? Haciendo creer al público que es un producto original, no lo pasa por caja, no lo factura y propiamente, pues, no es dinero para el bolsillo, ¿no? Entonces, para evitar esas controversias, siempre es recomendable, pues, ¿no?, que las muestras médicas no sean recibidas. Y si van a ser, y si van a ser recibidas, que sean colocadas en lugares que no sea el área de dispensación o almacenamiento, ¿no? Eh, Otro de los criterios, por contar con existencia de muestras médicas o muestras gratuitas en el establecimiento, no hay criterio, salvo que sea dispensación o almacenamiento. De la comercialización de productos sin receta, dicen, ¿no? Por comercializar productos farmacéuticos o dispositivos sin receta médica, cuando su condición de venta fuera con receta médica o receta especial vigente. A ver, ¿cuánto hablamos de una receta médica? La famosa RUE. ¿Y cuánto hablamos de una receta especial? Cuando van a ser manejados, por ejemplo, para narcóticos o estupefacientes, ¿correcto? Entonces, en estos casos, si un paciente viene y me pide, por ejemplo, a ver, sildenafilo, y sé muy bien que el sildenafilo es un producto bajo receta médica y no lo solicito, entonces estoy hablando, bueno, de una falta, una infracción sumamente crítica que va a avalar a una UIT. Si yo, por ejemplo, viene un paciente y me dice, necesito un Codipron que contiene codeína y que es un psicotrópico listado 4B, y no le pido la receta, hay una sanción económica. Si yo, por ejemplo, manejo productos narcóticos controlados, ¿no?, que están sujetos a balance trimestral, viene y me pide, por ejemplo, ¿tienes morfina? Y yo le vendo morfina como si nada, hay una sanción específica para estos casos, ¿no? Luego habla de la destrucción de los productos, ¿no? En el artículo 31 dice, por no realizar la destrucción por lo menos de una vez al año de productos dispositivos expirados, deteriorados, contaminados o alterados en su aspecto, en caso de encontrar existencia de los mismos. A ver, toda botica o toda farmacia en su procedimiento operativo estándar, que son las siglas del POES, debe haber un capítulo que hable de la destrucción, ¿no?, por vencimiento de los productos, que puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual, pero se tiene que realizar como mínimo una vez al año, porque siempre, por más cuidadoso que sea, siempre se va a vencer un blister, 2 cápsulas, una tableta, un jarabe, dependiendo. Y yo tengo que establecer mi procedimiento para la destrucción. Ahora, no necesariamente voy a contratar una empresa por un blister o por una tabletita, contratar una empresa que me haga el proceso de destrucción, no. Pero
hay procedimientos que se pueden ajustar donde el químico farmacéutico directo técnico lo puede realizar en el local. Coge un balde de agua, abre el frasco del jarabe, vacía el jarabe, lo diluye, no directamente al inodoro, ¿ya? Ni mucho menos al lavadero, porque como son compuestos orgánicos, pueden generar algunas reacciones, ¿no? Con algunos agentes de limpieza, ¿no? Lejía, detergentes, entre otros. Entonces, siempre es recomendable en un recipiente con agua vaciarlo, ¿no? Y destruir, si es posible, pues no, la caja, el envase inmediato, el frasco, si es plástico, si es blister, cortarlos como envase inmediato, ¿no? Entonces, esa temática se tiene que realizar siempre y cuando haya, bueno, productos con algunas observaciones para su destrucción. Ahora, hay algo muy importante. Si yo no destruyo los productos y lo almaceno, hace un año, lo almaceno, 2 años, lo almaceno, y digo, más adelante los voy a votar, viene la autoridad competente y al encontrarlos te pueden sancionar propiamente, pues no, con este tipo de valor económico, un IT. Ahora, también se da el caso de algunos establecimientos, ojo, de que destruyen, ¿ya? Pero no lo registran en el libro de ocurrencia. Toda destrucción tiene que estar detallada, el producto, la cantidad, el número de lote, la fecha de vencimiento, el registro sanitario y el motivo de la destrucción, ¿no? Preparados magistrales y oficinales. A ver, a nivel de boticas y farmacias está prohibido elaborar productos a gran escala, en el caso de preparados magistrales, ¿no? Siempre los preparados magistrales van a ser elaborados en contraprestación, perdón, a una receta. Está prohibido llevar a cabo elaboración a gran volumen. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo elaborar, por ejemplo, una laca de bifonazol 100 unidades, porque los porcentajes de bifonazol como agente antimicótico pueden estar al 1%, al 0,5%, según la problemática que según el médico habrá visto, bueno, que es conveniente llevar a cabo la formulación. Entonces, recuerden que estos preparados solamente se realizan en establecimientos farmacéuticos especializados, no se pueden realizar en cualquiera. Entonces dice, por almacenar y comercializar preparados de fórmula magistral utilizando productos terminados o granel, 0,2 UIT, 0,2, no es 2 UIT, 0,2, ¿no? Por almacenar y comercializar preparados oficinales en volúmenes que no guardan relación con la demanda del establecimiento, 0,5 UIT. No es lo que les mencionaba. Yo no puedo preparar a gran escala, sabiendo pues no que son productos bajo receta médica, para paciente individualizado. Por comercializar preparados farmacéuticos sin un rótulo adecuado a lo establecido en el artículo 54 y 62. Por ejemplo, yo no lo puedo colocar como hace, por ejemplo, esta cadena, ¿no? En Incafarma, por ejemplo, ¿no? Le ponen a su preparado de la crema AAA, que vendría a ser un análogo del clotrimazol, gentamicina y betametasona, un análogo. A ellos le ponen su preparado formulario magistral, que no es preparado magistral, sino ellos lo consideran como formulario, pero tiene alguna similitud y no puedes aplicar ese criterio, ese rótulo respectivo, ¿no? Porque estarías incurriendo en la falta. En el artículo 55, 62 y 68 nos habla de los servicios complementarios. Dice, por no comunicar a la autoridad la prestación de servicios sanitarios complementarios o por tener un área específica e implementada para la prestación de los servicios complementarios, 0,5 IT. Por ejemplo, a ver, si yo decido marcar en la declaración jurada en el formato A, en una autorización, se realizarán servicios complementarios, como, por ejemplo, medida de la presión, dosaje de glucosa, ¿no? Mediante equipos que si bien es cierto, pues no meritan gran complejidad, por ejemplo los equipos Acuchet, por decir. Entonces, en estos casos, el establecimiento tendría que solicitar la implementación de estos servicios complementarios. Pero si la autoridad competente llega y encuentra a un químico farmacéutico eh, centrifugando unas muestras, ya sea para un análisis clínico, ya sea para una prueba de embarazo, eso no está permitido, ¿no? Por ejemplo, realizar ecografías tampoco está permitido. Entonces, son situaciones sumamente críticas. Hablamos de los canjes, rifas, sorteos, premios, ofertas. Dicen el artículo 55, 79, 62, 68, 86, ¿no? 90 y 131. A ver, dicen,
La infracción, por permitir realizar en sus instalaciones canjes de envases, rifas, sorteos, premios, ofertas u otras actividades que fomenten el consumo irracional, una UIT. Entonces, yo no puedo realizar sorteos. Ahora quizás ustedes se preguntarán, pero las boticas o en las farmacias, cuando es, por ejemplo, Día de la Madre, sortean algunas castas. Sortean, por ejemplo, en Navidad, pavos, panetones, bicicletas, ¿no? Esas competencias por parte de la autoridad competente, cuando la vea en una in situ, estarán sujetas a una UIT. Por brindar servicios de consultas médicas, análisis clínico, campañas médicas, degustaciones o locutorios dentro de instalaciones de establecimiento farmacéutico, una UIT. Los horarios de atención al público tienen que estar exhibidos según el artículo 32. Dice, por no comunicar a la autoridad el cambio de horario de funcionamiento del establecimiento, si es la primera vez, amonestación. Si ya es reiterativo, no se somete al cambio, 0,5 UIT. Por no colocar en un lugar visible el horario de atención al público del establecimiento farmacéutico, la primera es amonestación, la segunda es 0,5 UIT, ¿no? Siempre se debe exhibir no el horario de atención del establecimiento, de qué hora a qué hora, de qué día propiamente. Y también, asimismo, colocar el horario de atención del director técnico, ¿no? Que está sujeto en otro tipo de infracción. De la información de guías, boletas y facturas, dice, por no verificar o permitir la verificación de la trazabilidad y procedencia de sus productos o dispositivos mediante las boletas de venta, ticket, guía, remisión, facturas u otro comprobante autorizado por la SUNAT, se empleen para el traslado, comercialización o distribución, ¿no? Entonces hay establecimientos que agarran y dicen, no, no tengo facturas, no le voy a mostrar. En las circunstancias, la sanción económica es una UIT, ¿no? ¿Por qué? Porque no está dando las facilidades para poder corroborar la procedencia. Información de guías, boletas y facturas. Dice, por expender o entregar en caso de botiquines públicos, productos o dispositivos que no están considerados en el listado restringido para botiquines. Entonces aquí solamente se considera, pues, ¿no? Inclusive como amonestación, ¿no? No aplica en esos casos. Por encargar a terceros el servicio de almacenamiento, distribución o transporte sin que el mismo cuente con autorización sanitaria de funcionamiento, en estos casos para boticas y farmacias no aplica. Solo se aplicaría para droguerías y laboratorios correspondientes. Cuando yo voy a implementar mi botica dentro de un mercado, una feria, dice, por funcionar dentro de mercados de abasto, ferias, campos feriales, grifos o con predios destinados a casa habitación, una UIT. Entonces, están completamente prohibidos en estos lugares. Ahora, algunos me han preguntado, me dicen, doctor, ¿puedo colocar mi botica dentro de un centro comercial? Siempre y cuando sea, pues, no, debidamente independizado. Puedo colocarlo en Totus, Metro, Plaza Vea, dependiendo, pues, ¿no? Por encargar a terceros el servicio de fabricación, envasado, fraccionamiento, acordonado, reacondicionado sin que el mismo cuente con autorización sanitaria de funcionamiento o que no cuente con las buenas prácticas de manufactura, normalmente a nivel de boticas y farmacias no aplica, pues, ¿no? Eso se aplica a nivel de droguerías y laboratorios. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si una droguería manda preparar a una empresa que hagan ver el tema de fraccionamiento o el tema de operaciones, qué sé yo, parenterales? Entonces, aquí, no, porque se comete una falta grave, la sanción sería 5 UITs para droguerías y laboratorios. El funcionamiento dentro de mercados y de ferias, por no solicitar la autorización a la autoridad por encargar a terceros, el servicio de almacenamiento, distribución y transporte, fabricación, fraccionamiento, boticas y farmacias no aplica, eso se lleva más que todo a nivel de droguerías y laboratorios. Por comercializar al usuario final productos farmacéuticos no comprendidos en listado autorizado según establecido. A nivel de boticas y farmacias no aplica, ¿no? Por ejemplo, hay productos que son más que todo, bueno, pinzas, agujas dentales, son cosas que quizás en una botica no son manejados, más se manejan a nivel de droguerías y laboratorios. Por elaborar, transformar, fraccionar, envasar, empacar, acondicionar, recondicionar productos y dispositivos que alteran la forma de presentación autorizada por su registro sanitario, a nivel de droguerías y a nivel de boticas y farmacias,
no aplica. Se aplica más a nivel de droguerías y laboratorios, que son los que tramitan el registro sanitario, pues, ¿no? Por no comunicar a la autoridad el culminación del plato de caracterización, de almacenamiento y distribución o transporte, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, boticas y farmacias no aplica, solo se aplica el tema de terciarización a nivel de droguerías y laboratorios. Por no comunicar o no cumplir las comunicaciones de autoridad señaladas en el presente reglamento, 0,3 UITs. Hay casos que normalmente pues, no son específicos y hay casos generales, ¿no? Ahora hay algo muy importante. Si por ahora yo cuento con personal técnico de primer ciclo, segundo ciclo no titulado, se establece un tema sancionativo, ¿no? Una UIT. Si yo, por ejemplo, no cuento con químico farmacéutico en el establecimiento, serían 3 UITs. Si yo tengo productos de dudosa procedencia, por ejemplo, eh, donde normalmente, pues, ¿no? Con algunas fallas en su legibilidad o en su validez, son 3 UITs. Las sanciones económicas no suman, siempre se va a ir por la más alta, ¿no? Dependiendo de la observación. Eh, por no retirar del mercado los lotes de productos dispositivos cuando fuere necesario. A nivel de boticas y farmacias no aplica, eso aplica a nivel de droguerías y laboratorios. Por ejemplo, hay productos que según las alertas de IGMI dicen, no, producto con número de lote tal se ha considerado como un producto de dudosa procedencia y se recomienda retirar el lote de producción. Entonces, eso no va a ser compatible a nivel de botica y farmacia, sino a nivel de quien, ya sea droguería o laboratorio que lo comercialice. En el caso de las comunicaciones, ¿no? Para realizar operaciones de fraccionamiento de productos estériles, para boticas y farmacias no manejan la sanción, sino laboratorios nada más, ni mucho menos droguerías. Por no contar con la muestra de retención, artículo 102, que son las pruebas de contramuestra, a nivel de boticas y farmacias no se aplica, solamente se aplica para droguerías y laboratorios. Por elaborar productos, dispositivos de en área de producción no autorizado, boticas y farmacias no aplican, se aplica para laboratorios, que cada lugar de producción tiene que estar definido para la función específica que se va a realizar. Por liberar el mercado, productos, dispositivos sin realizar los controles de calidad indicados en las especificaciones técnicas presentadas en su registro sanitario, solamente se aplica para droguerías y laboratorios, boticas y farmacias no se aplica. Por brindar servicio de almacenamiento, distribución, transporte, fabricación, envasado, fraccionado, acondicionado, sin contar con la autorización respectiva, boticas y farmacias no aplica, solo para droguerías y laboratorios. Por no contar con la certificación de buenas prácticas de oficinas farmacéuticas, miren, por ejemplo, a nivel de boticas y farmacias, una UIT, a nivel de droguerías, 3 UIT, laboratorios, 3 UIT. Por no cumplir con solicitar la certificación de buenas prácticas en los plazos establecidos, 0,5, ¿no? Entonces, una cosa es que no cuente y otra cosa es que no haya solicitado en los plazos establecidos, 0,5 UIT para boticas y farmacias. Por no permitir o interrumpir la inspección, auditoría o pesquisa, 2 UITs. Entonces, siempre es recomendable que las visitas sean sumamente realizadas bajo la aprobación, ya sea del propietario o representante legal, ¿no? Y que se le dé las facilidades. Si uno comienza a estorbar o a generar, a esconder documentos, el inspector puede agarrar y tomar esta medida, pues no, que no está permitiendo o no dando facilidades para llevar a cabo la inspección. Del Observatorio de Precios, por ejemplo, diciendo, por no registrarse en el Sistema Nacional de Información de Precios de Productos del MINSA, si es la primera vez, amonestación. Si son reiteradas, 0,5 UIT, ¿no? No entregar la información, una cosa es por no registrarse y lo otro es por no entregar mes a mes, ¿no? Por no entregar la información de precios en plazos o condiciones establecidas por la autoridad, una UIT, ¿no? Según corresponda. Ahora, si están tenido criterios muy importantes, ¿no? Que estas sanciones para el tema de observatorio de precios, inclusive son sumatorios, ¿ah? Digemía agarra y visualiza, ¿cuántos meses no mandó? Allá el listado, son 6 meses, son 6 meses, 6 UITs, por ejemplo, ¿no? O qué tiempo, por ejemplo, no se ha registrado, autorizó en enero, y estamos ya en julio, y no se ha registrado, no ha solicitado su clave, su usuario. Entonces, en estos casos, si es la primera vez amonestación, si no 0,5 por cada mes que no ha
presentado o mandado respectivamente, ¿no? Por presentar la certificación de la información de precio fuera del plazo de sanación establecido, 0.25, ¿no? Hay casos que los precios pueden variar. Ahora, si los precios varían abruptamente, es recomendable hacer un ajuste, pero normalmente en muchos de los casos solamente mandan la mala información, aún se repita. Por presentar información incompleta sobre los precios de su oferta comercial de productos farmacéuticos, una UIT. Se tiene que hacer toda la información completa, pues no en sí. En algunos casos, en el artículo 143, en el procedimiento a seguir en el cierre temporal definitivo, dice bien claro, por violar los precintos, sellos, bandas u otros empleados para la aplicación de la medida de seguridad sanitaria, 3 UITs. ¿Qué son los precintos? Son los papeles donde dice cierre temporal o cierre definitivo. Entonces, si el dueño del establecimiento agarra, los rompe, y dicen, no, este papel me va a hacer mala fama, entonces lo rompo. Cuando venga la autoridad a hacer el levantamiento de cierre, lo primero que le va a preguntar es, ¿y dónde está el papel que nosotros pusimos? Entonces, ha habido respuestas, inclusive en su momento, pues no, que deja mucho que pensar. No que los niños lo han arrancado, no que las personas de limpieza que barren la calle los han roto, ¿no? Entonces, informaciones que a veces en muchos de los casos no es muy, sumamente validero, pues, ¿no? Y hay que tomarlo con mucho tino, con mucho cuidado. Luego hablamos, por ejemplo, en la escala de infracciones, ya estaríamos hablando, terminando la escala de anexo 1, ahora hablaríamos de la escala del anexo número 2. Como les había mencionado, el anexo 1 solamente son sanciones para el establecimiento. El anexo 2 ya son sanciones o infracciones al director técnico del establecimiento, ¿ya? A ver, vayamos por esta perspectiva. En la infracción, por no presentar el balance de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización o presentarlo fuera del plazo. A ver, en los productos psicotrópicos o estupefacientes, cabe resaltar que hay dos tipos. Los que están sujetos a balance trimestral, normalmente, pues, ¿no? La petidina, morfina, ¿no? Entre otros, el remifentanilo, entre otros más que de uso hospitalario, si no se presenta en la fecha correspondiente y esto no está fuera del plazo, la primera vez la autoridad lo puede considerar como una amonestación. Pero si son reiteradas veces, 0,1 UIT, ¿no? Ahora, los productos, en el caso de los psicotrópicos, listado 4B, no están sujetos a balance trimestral, pero sí tienen que tener su libro que debe tener en el establecimiento y que deben de alguna manera hacer el seguimiento con las recetas respectivas, ¿no? El anexo 2 también nos habla, por ejemplo, pues, ¿no? De la comercialización a domicilio y ventas por internet. Dice, por permitir la comercialización. Una cosa era muy similar con las sanciones para el establecimiento, ¿no? Pero acá ya son sanciones para el director técnico. Dice, por permitir la comercialización a domicilio de productos regulados en el reglamento de estupefacientes. La primera es amonestación y la segunda se reitera 0,3 UITs. Una cosa es lo que el propietario quiera hacer y otra cosa es que el químico farmacéutico lo quiera avalar. Entonces hay que tener mucho tino, mucho cuidado en estas problemáticas. ¿Por qué motivo? Porque así como hay sanciones para la botica, hay sanciones también para el farmacéutico. Luego nos dice la infracción número 3, dice, por no actualizar los libros oficiales o los registros electrónicos de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Por ejemplo, si yo voy a manejar elaboración de productos, en este caso, pues, ¿no? Tengo una farmacia especializada donde voy a realizar formulario magistral, ¿no? O preparados magistrales y no tengo el libro de recetas actualizado. La primera es amonestación y la segunda 0,1 libro de control de estupefacientes, igual, por ejemplo, que están sujetos a balance. Primera amonestación, la segunda 0, UIT. En el caso de psicotrópico, listado 4B, si no tengo actualizado la primera vez que me visitan, amonestación, si no, sanción económica. O de ocurrencias también, por ejemplo, el libro de ocurrencias, que en muchos de los casos el farmacéutico sale ni apunta, no registra su salida, no registra el retorno, o si no va a haber retorno por una medida de seguridad de salud, pues, ¿no? Debido al tema de la pandemia, puede ser sumamente crítico, ¿no? Por dispensar o expender una receta con fecha de expiración vencida. Ahora, acá también genera mucha ambigüedad.
¿Cuánto tiempo es promedio para que una receta tenga validez? En promedio 3 meses, hasta lo mucho 6 meses. Pero si viene un paciente con una receta o viene un inspector con una receta, una compra simulada, viene con una receta promedio de 2 años y el director técnico realiza la dispensación del producto, la primera es amonestación y ya la segunda es 0, UIT. Hay que tener mucho cuidado en el momento de validar las recetas. Otro de los aspectos también es por no notificar las sospechas de reacciones adversas o incidentes graves de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios en el plazo establecido. Entonces, aquí también el químico farmacéutico está en la obligación de realizar la farmacovigilancia, ¿no? Donde yo debo, bueno, ver conveniente si hay algunas faltas o algunos cuadros o incidencias graves, ya sea por los productos farmacéuticos que ha comprado, que se haya administrado propiamente, pues, ¿no? Algún dispositivo que se haya utilizado para la implementación, ¿no? O algún producto sanitario. Si no ha presentado la hoja o el formato de sospecha de reacciones adversas, y habiendo casos registrados, ¿no? Según el libro de ocurrencia, entonces se hace la trazabilidad y si es la primera vez, amonestación. Si es ya muy reiterado, 0,3 UITs. Otro de los aspectos dice, por no encontrarse en el establecimiento farmacéutico durante las horas de funcionamiento del mismo, sin estar registrado en el libro de ocurrencia. ¿Qué quiere decir? Que el químico farmacéutico agarró, se retiró del establecimiento, no marcó su salida, no puso la hora de su posible retorno, ni tampoco, pues, no el lugar a donde se está dirigiendo, ¿no? En su horario laboral. Entonces, si esto se presenta, se evidencia, la primera es amonestación y la segunda ya es 0,3 UITs, ¿no? Ahora, la norma contempla bien claro, dice que el químico farmacéutico, director técnico, debe permanecer durante su horario laboral en el establecimiento. Si por ahora el establecimiento decide contratar a otro químico farmacéutico, el nombre que va a aplicar es de químico farmacéutico asistente, ¿no? Y que debe estar en cumplimiento a las horas complementarias que el director técnico no va a estar, ¿no? Ahora, acá también hay otro punto. Me preguntaron en una capacitación, doctor, ¿puede los químicos farmacéuticos asistentes pueden utilizar el libro de ocurrencia? Claro. ¿Por qué motivo? Porque si el director técnico baja de 8 a 2, el establecimiento tiene autorización de 8 a 11, entonces de 2 a 11, el químico farmacéutico asistente lo puede registrar, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque son horarios laborales que quizás no trabajan mutuamente o en conjunto, pero ya el director técnico tiene noción específica de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Bien, no sé si tendrán alguna duda, alguna curiosidad al respecto de las infracciones. He tratado de ser lo más puntual, lo más claro, lo más detallado, ¿no? Para el tema sancionativo, ¿no? Si bien es cierto, a la actualidad se ha comprobado de que muchos de los establecimientos que cometen falta eh, la cometen más que todo por desconocimiento del tema legal, ¿no? Y que esto a su vez puede traer consecuencias no solamente económicas, sino también puede traer o arrastrar cierres temporales o definitivos, según la gravedad de la falta. ¿Tuvieran alguna pregunta, quizás por algún mensaje en el chat, alguna duda que tengan? ¿Alguna diapositiva, alguna infracción que no haya quedado clara al respecto? En el tema de las infracciones, cabe resaltar algo muy importante, que cuando la autoridad competente lleva a cabo la sanción, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El establecimiento no cuenta con autorización sanitaria, son 3 UITs, ¿no? Eh, Cabe resaltar que no es necesario que llegue la resolución sancionativa para yo tramitar mi autorización sanitaria de funcionamiento. La resolución puede demorar inclusive un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Hay resoluciones que han demorado en llegar sancionativas de después de 2 años.
y el dueño del predio, o dueño, perdón, del establecimiento piensa que esa sanción nunca se hizo, o quizás piensa de que las personas que vinieron le quisieron sorprender. No, puede demorar dependiendo, pues, no, la carga laboral que exista. Ahora, las sanciones no caducan, entonces no cometan el error de llevar a cabo, contratar un abogado, porque el abogado, con el respeto que ellos se merecen, el desconocimiento del tema legal sobre boticas y farmacias, hacen que dilaten más el tiempo y esto no le permita regularizar en un corto plazo, ¿no? Y ahí está, incluso se sabe muy bien que por cada consulta con los abogados cobran un tema, bueno, de sus honorarios. A ellos más les conviene que por cada actividad o por cada consulta hagan, pues, ¿no? Incrementen sus intereses económicos, ¿no? Entonces, siempre es recomendable, si hay una inspección, contratar, pues, ¿no? Una persona acorde para que vea el tema legal de la documentación, del tema sancionativo, y presentar, pues, ¿no? Las reconsideraciones o las apelaciones, dependiendo. Ahora, la autoridad competente, una vez que manda la resolución sancionativa, el administrado, el dueño del establecimiento, tiene un derecho que, si para poder cancelar, puede hacerlo bajo dos modalidades. La primera sería que si paga dentro de los 14 días hábiles que le llega la resolución, 14 días hábiles, el administrado solamente estaría pagando el 50%. Pero pasan esos 14 días hábiles y no tiene dinero, entonces tendría que ver la forma de pagar la multa en total, ¿correcto? Por ejemplo, si está dentro de los 14 días hábiles una sanción de 3 UIT, solamente estaría pagando 1.5. Pero si pasaron esos 14 días hábiles y no tuvo dinero, entonces automáticamente lo que tiene que hacer es someterse, ir a la DIRIS y decir, ¿sabe qué? Quiero establecerlo, pues no, voy a pagar el total, pero quiero establecer cuotas establecidas para yo poder cancelar, ¿no? Porque ha llegado el momento o circunstancia donde estas sanciones económicas pasan a manos, pues, ¿no? De algún banco, y eso puede generar intereses, hasta incluso, pues, ¿no? Retenciones de cuentas bancarias, dependiendo, ¿no? Dependiendo la gravedad y dependiendo la cantidad de la UIT, ¿no? Eso puede traer como consecuencias sumamente críticas, ¿no? Ahora, en el caso de las sanciones de los químicos farmacéuticos, se ha comprobado también que las DIRIS, ¿no? Al igual que los DIRESAS o DIGEMI, están mandando informaciones, por ejemplo, por la no permanencia de los químicos farmacéuticos en los establecimientos, están mandando información al colegio químico departamental o los colegios químicos regionales, dependiendo. ¿Para qué? Para que el código de ética del colegio profesional este, eh, haga una llamada de atención. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, por ejemplo, que esos documentos no, tratar de evitarlo más que todo, ¿no? Porque va a ir en contra de la honorabilidad del profesional, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta adicional, por favor? ¿Alguna curiosidad, alguna consulta, alguna experiencia que quizás quieran compartirla, pues, ¿no? Tienen mi número telefónico, cualquier consulta para poder manejar un tema sancionativo. Inclusive también se hablan de los famosos atenuantes, ¿no? El atenuante que viene a ser el reconocimiento de una falta en un plazo corto de la inspección, y esto atraería un descuento, ¿no? Que iría adicional al descuento de los 14 días hábiles que le llegue la resolución. Por ejemplo, si a mí me sancionan con 3 UITs, ¿ya? Y me dicen, doctor Pacheco, por favor, hágame el atenuante, hay que ver primero cuál es la problemática del caso. Entonces, se presenta el atenuante, se solicita, bueno, se reconoce la falta y se solicita la mitad de la deuda, 1.5. Cuando ya la autoridad competente te manda la resolución con 1.5 y tú tienes un derecho al administrar, de ese 1.5 sería 0,75, ¿no? Entonces, tratas de pagar la mitad de la mitad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, que también se podría ver, bueno, como una opción desde un punto de vista legal. Bueno, eh, ¿alguna curiosidad? No sé si todo ha quedado claro, todos están conformes al respecto.
Doctor, creo que no hay preguntas, están todo perfecto. Agradecemos a los participantes y gracias a usted por colaborar siempre con nosotros. Esperamos estar en una nueva oportunidad, en un nuevo evento que realizaremos próximamente. Gracias a todos, gracias doctor. Ok, muchas gracias, doctor Magallanes. Cuídese, hasta luego.